Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a estos conversatorios de ciencia, educación y tecnología organizados por la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet CUDI. Estos espacios nosotros los implementamos para compartir experiencias en las diferentes áreas del conocimiento, sobre todo en aquellas áreas que se utilizan grandemente las redes nacionales para la educación y la investigación, también conocidas como RENEI. Estos conversatorios se llevan a cabo quincenalmente, los martes por la tarde, y pues en cada una de estas charlas tratamos de tocar temas que sean interesantes para la comunidad CUDI. En este caso, pues debido a la contingencia sanitaria, lo que es el incremento del trabajo en casa y el uso de Internet, pues muchas veces nos ha puesto en riesgo ante los ciberdelincuentes, que aprovechan los errores que podemos cometer como usuarios de la red, exponiendo nuestras vulnerabilidades, y por este motivo, pues hoy decidimos invitar a dos personas que tienen bastante experiencia en este sentido. En este caso, nos referimos a Eric Rodríguez, quien es coordinador del Diplomado Básico de Seguridad Informática 2012, 13 hasta el 19, impartido a diversas instituciones de educación superior a nivel nacional, así como a dependencias gubernamentales, coordinador del Grupo de Gestión Interinstitucional del Comité de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior, ANUYES, y también es jefe del equipo de respuesta a incidentes informáticos de la Universidad Autónoma de Chihuahua, desde marzo del 2011 a la actualidad. Él es el encargado del diseño, implementación y control de las estrategias de seguridad de la información, así como del plan de respuesta a incidentes informáticos en la Universidad Autónoma de Chihuahua. También tenemos con nosotros para hablar sobre este tema tan interesante a Jaime Olmos, quien es responsable del Centro de Operaciones de la Red, también conocido como NOC, de la Universidad de Guadalajara. Es asesor y consultor independiente en telecomunicaciones, ha dado capacitaciones, conferencias, asesorías personalizadas a empresas y particulares en tecnologías de información y comunicaciones, principalmente en IPv4, IPv6, seguridad de la información, redes definidas de software, etc. Y también ha fungido como asesor de tesis y estudios para las asignaturas de pregrado y posgrado en tecnologías de la información y la comunicación. Ha impartido técnicas de estudio también para superar con éxito certificaciones de fabricantes. Y bueno, pues bienvenidos Eric y Jaime, muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer que nos acompañen en esta edición de los conversatorios de CUDI. Muchas gracias por la presentación y bienvenidos a todos. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Al contrario, muchas gracias por estar con nosotros, y yo sé que tienen mucho que platicarnos sobre esta cuestión de la seguridad en el teletrabajo, ¿no? Ahora que tenemos esta contingencia sanitaria, pues prácticamente todo el mundo nos volcamos a trabajar desde casa, utilizando las redes, utilizando lo que se conoce como el teletrabajo, porque pues era imposible ya estar presencialmente en nuestras aulas, en el caso de los profesores, o en algunos lugares en las oficinas, ¿no? Y bueno, yo quisiera pues comenzar con esta charla preguntándoles de su experiencia, cuál es y ha sido el reto de seguridad para los usuarios que hacen teletrabajo. Ahora que estamos todos confinados en nuestros hogares, pues, ¿cuál es su experiencia, su opinión al respecto? Sí, claro. Bueno, si me permiten, Jaime, bueno, comentarles a todos que probablemente, desde mi punto de vista, probablemente sea el tener que operar diversas herramientas digitales a las cuales no pudiéramos estar muy acostumbrados a utilizar de manera constante. Sí, además de tener que estar sorteando situaciones sin el apoyo en sitio de personal de soporte. Sí, otra situación más pudiera ser el tener que aprender a elegir en ocasiones la mejor opción, si me voy por lo más seguro o me voy por lo más rápido y sencillo. Entonces, todo esto es un mar de decisiones que debemos de tomar. Es algo que se puede volver muy, muy complicado, y seguramente quien no estaba acostumbrado a trabajar de esa manera, con estas herramientas, debió haber tenido algunas dificultades, al menos al principio, si no es que todavía aún se esté complicando un poquito la elección de estas herramientas. No sé qué opinas tú, Jaime.
Yo creo que en el mismo sentido, Eric, tienes toda la razón. Yo creo que el factor humano es el que ahorita es el más crítico, ¿no? Porque como bien mencionas, muchos de nosotros, y me incluyo yo, estábamos muy adecuados a trabajar en sitio y hoy en día hasta el mismo movimiento en casa nos hace romper una dinámica, ¿no? Yo creo que en muchos sentidos el factor sorpresa sobre situaciones que no podemos controlar, si bien es cierto en una instancia como una institución como la de la Universidad Autónoma de Chihuahua, como la Universidad de Guadalajara, pues contamos con muchos mecanismos y algunas técnicas para controlar ciertas cuestiones de seguridad, ¿no? Entonces, ese mismo reto que hoy en día se requiere a cualquier dispositivo que se conecte a la red, pues debe ser trasladado hacia el hogar, ¿no? Y yo creo que aquí la situación importantísima es cómo concientizar y apoyar al usuario, que en este momento, como dice Eric, ya no tiene su soporte y sus sistemas, mecanismos de vigilancia que tenemos, ¿no? Yo creo que el uso adecuado, que vamos a ver más adelante, creo que en la charla que por ahí podemos empezar a entablar, pero yo creería que ahorita es importante el factor humano, ¿no? Como la parte más débil de esta escalonada de seguridad, ¿no? Eric. Sí, así es, sin duda. Y en cuanto a la concientización o apoyo, son varias empresas y organizaciones que han ofrecido su apoyo durante este periodo de contingencia, en donde además de ofrecer lo que son las herramientas, también han ofrecido tutoriales, manuales para hacer más eficiente y más fácil lo que es el manejo de las herramientas que en ocasiones ofrecen, incluso de manera gratuita, al menos de manera temporal durante esta contingencia. Es algo que los mismos usuarios pudieran aprovechar. Generalmente con la herramienta vienen apoyos audiovisuales que pudieran ser de bastante utilidad. Así es. Yo agregaría solamente que tal vez el reto para el usuario que trabaja en casa ahora es establecer algunos criterios mínimos que a lo mejor vamos a platicar ahorita a grosso modo, como el uso adecuado de software, antivirus, protegerse con firewalls, uso adecuado de contraseñas y muchas cosas pues que podríamos platicar, ¿verdad, Oscar? Sí, efectivamente, Jaime, y fíjate que fue recurrente en los primeros días de la pandemia, cuando de recién estábamos nosotros pues con el sistema de videoconferencias y tratando de dar cursos, se daba uno cuenta de un número grande de intrusiones de personas en las videoconferencias, ¿no? De repente tenías clases en primaria y tenías gente de Rusia o de aquellas partes del mundo metiéndose a las conferencias y metiendo material pues que no era adecuado para los niños, ¿no? Inclusive en reuniones grandes de ANUYES, por ejemplo, de otras instituciones que tú veías, de repente en la pantalla aparecían garabatos, aparecían diapositivas que no correspondían a las que eran. Y como bien dicen ustedes, pues yo creo que ahí una parte, digamos, de esta vulnerabilidad es precisamente el factor humano, que nosotros no dispusimos, digamos, en ese momento las medidas de seguridad adecuadas para evitar estas intrusiones. Y lo que nos llevó, pues, en algunos casos hasta cancelar las conferencias, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esto? Es correcto. Yo creo que es importantísimo lo que mencionas. Yo creo que con este cambio de paradigma que tenemos hoy trabajando muchos en casa, dio pie a algunas herramientas que me parece que injustamente han sido maltratadas con una injusta declaración de ser inseguras, como hablando de una herramienta como Zoom, ¿no? Porque desgraciadamente, como bien lo mencionas, aquí lo que sucedió fue el tema que nosotros llamamos en el argot de tecnologías o telecomunicaciones, el problema de capa 8, ¿no? Un problema de usuario, ¿no? El haber sido tan flexibles y tan a lo mejor no tan robustos en la seguridad para el acceso como hoy lo hace CUDI, de que se tiene que hacer ciertas medidas para poderse ingresar, pues se permitió el acceso de intrusos que buscaban la forma de fastidiar y de alguna forma también pues desprestigiar a una marca, ¿no? No sé qué opinas tú, Eric. Sí, de acuerdo contigo, ¿verdad? Ahí fue una falla
de muchos administradores de sesiones, ¿verdad? Porque las opciones existían. Actualmente, como podemos ver, en la parte de abajo viene el botón de security, donde vienen las opciones de seguridad. Esas opciones ya estaban, simplemente lo pusieron a la vista de los administradores. Como mencionas, ahora sí casi satanizar, ¿no?, ciertas herramientas por errores de otras personas, pues bueno, ha puesto en tela de juicio lo que es el funcionamiento de algunas herramientas, pero generalmente las herramientas que son líderes en el mercado tienen buenas soluciones, tienen buen nivel de soporte, que es lo que se requiere ahorita, sobre todo un buen soporte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas personas pueden optar por algo que les recomienden, sin embargo, si va a batallar para que alguien le ayude a manejar dicha herramienta, pues hay que considerar si es óptimo lo que es su utilización en las actividades diarias. Así es, y de hecho ahorita yo creo que Eric, igual que nosotros en la Universidad de Chihuahua, creo que el incremento de uso de redes privadas para el acceso de aplicaciones internas se ha agudizado, ¿no? Nosotros hacemos algunas técnicas como con doble factor de autenticación y ha costado mucho al usuario poderlo adaptar a que su password puede ser una cuestión muy insegura, ¿no, Eric? Sí, es correcto, como mencionas, lo que son las conexiones cifradas, las VPNs, las redes privadas virtuales, es algo que es una herramienta que tienes que llevar, es un elemento de trabajo. O sea, diariamente la gran mayoría de los administrativos que utilizan sistemas internos tienen que utilizarlo, tienen que conectarse mediante lo que es VPN, tanto para poder operar, así como por cuestiones mismas de seguridad. Y como dices tú, ¿verdad? Ya al estar implementando un cambio tan fuerte como lo que es la autenticación de doble factor, usuarios que no están acostumbrados a hacerlo, es todo un reto para las áreas que nos dedicamos a proveer este tipo de servicios. Y yo creo que justo ahí, Eric, es muy importante ese punto, ¿no? Porque el reto también se va para nosotros, ¿no? Hemos estado, alguna vez dimensionamos el uso de VPNs para un volumen, no para el volumen que estamos recibiendo hoy en día, ¿no? Entonces, nosotros hemos estado de alguna forma acrecentando e incrementando también el soporte externo porque hay cuestiones que el usuario pues no son tan afines para él, ¿no? Entonces, hoy en día que se ve forzado a acceder a su aplicación, a su base de datos que no está en su casa, pues de alguna forma el adaptarse le lleva mucho depender hasta cierto momento de las áreas técnicas como las nuestras, ¿no? Entonces también para nosotros se convierte una negación de servicio en algún momento, ¿no? Así es correcto. Sí, fíjense que hay un comentario, perdón, de Alejandro Martínez Varela, perdón. Dice que si nos pueden comentar sobre la disponibilidad de los servicios de conectividad hacia Internet con proveedores que usan SLA con tiempos de recuperación de 72 horas. Y tiene una pregunta, ¿es necesario y justificable una conectividad redundante en casa? A ver quién se anima a responder. Yo creo que definitivamente, yo mismo lo he vivido, creo que respondiendo a Alejandro en el sentido de lo que menciona, sí es importante. Yo creo que no todos podemos tener esa oportunidad. En el caso yo cuento con 3 alternativas. Una por cuestión de trabajo, tengo acceso a estos mecanismos, pero una es la conexión a mi casa. Mi celular mismo sirve también de repente como un gateway para la salida. Yo creo que sí es importantísimo el tomar en cuenta eso y otros factores como la parte de respaldos de información, ¿no? Para el usuario de teletrabajo, yo creo que sí sería importante que en las instituciones valoraran al usuario crítico y por lo menos, como lo menciona Alejandro, pues contar con una fuente alternativa, ¿no? Porque aquí hablamos en la seguridad de 3 factores, ¿no? Y uno de ellos es la disponibilidad del servicio. Y si alguien está trabajando, que hace una labor crítica, como no sé, puedo hablar mejor la nómina de la universidad, pues el hecho de que no pueda hacer su trabajo en ese momento puede impactar directamente a la institución, ¿no? No sé, Eric, ¿qué piensas? Así es, claro, claro que de manera ideal sería la situación ideal lo que es tener por ahí redundancia en cuanto a la conexión a Internet. Desafortunadamente, en el caso, por ejemplo, aquí en el estado de Chihuahua, que es muy extenso, en donde hay zonas serranas en donde a veces no hay servicio ni siquiera telefónico, es complicado a veces siquiera tener un solo proveedor, ¿verdad? Y tenemos alumnos nosotros en la Sierra Tarahumara, tenemos alumnos en las zonas fronterizas marginadas.
es complicado a veces llegar a ellos por estos medios, ¿verdad? Pero para cuestiones críticas, yo creo que como lo hace Jaime, es necesario contar al menos con otra conexión. La opción del celular es una buena alternativa, ¿verdad? Para cuando falla el servicio principal. Hay que considerar ahí también los costos, las capacidades de cada organización para proveer ese tipo de contingencias, ¿verdad? Perdón, en nuestro caso estamos evaluando una cosa importantísima, creo que, no sé si en ese sentido también Alejandro lo menciona, es que a veces el confiar que el usuario cuente con los mecanismos de seguridad que hablábamos en un principio es complicado por el costo que implica, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros hemos estado evaluando algunos access points de algunas marcas de diferente tipo para terminar túneles que lleguen hacia nuestro firewall perimetral. Si bien es cierto, nuestro firewall siempre ha servido como una barrera de protección para nuestra red corporativa, nuestra red institucional, yo creo que una alternativa que se le puede ofertar al usuario crítico es instalar ese tipo de access point con túneles que hagan pasar todo el tráfico que mientras esté trabajando en el teletrabajo, vaya la redundancia, goce de los privilegios, las políticas y los esquemas de seguridad que tiene nuestro firewall, ¿no? Nosotros realmente no lo tenemos en la universidad, pero estamos evaluando para el mediano o largo plazo ese tipo de herramientas, ¿no? Ahora, yo tengo una pregunta. Bueno, las universidades, como cualquier institución o empresa, me imagino que han de sufrir ataques, ¿no? Que tratan de vulnerar los sistemas de seguridad. Durante esta contingencia, ¿ustedes notaron algún incremento en estos ataques o se mantuvieron así como están? ¿O qué es lo que ustedes han, digamos, experimentado en estos meses de contingencia sanitaria al interno de sus instituciones? Bueno, en el caso específico, nosotros en la Universidad Autónoma de Chihuahua hemos notado un incremento muy importante en lo que son los casos o intentos de phishing, ¿verdad? De capturar la información a través de sitios falsos, a través de correos falsos. De igual manera, de spam, lo que es el correo basura, lo que son fake news, aplicaciones maliciosas también, ese tipo de situaciones es lo que se ha incrementado a últimas fechas, aprovechando la situación de lo que es la pandemia, tratando de engañar al usuario acerca de con noticias falsas, ¿verdad? Acerca del COVID, acerca de la cantidad de muertos, de cómo hacer un conteo por regiones de las personas que están infectadas, ¿verdad? Que están enfermas. Ese tipo de situaciones ha pegado bastante a lo que es en el caso de la universidad. No sé, Jaime, ¿ustedes cómo lo han visto? Bueno, voy a decir en dos sentidos. En el sentido de lo que nosotros hemos percibido conforme a lo que es nuestros esquemas de protección, pues obviamente ha descendido por la ausencia de los trabajadores en la universidad y sobre todo de los estudiantes. Sin embargo, como bien mencionas, creo que han incrementado otros factores como el phishing. Tal vez muchos de estos reportes, pues obviamente ya no llegan directamente a nosotros, salvo en situaciones en las que necesitan asesoría, pero definitivamente yo creo que de manera muy personal puedo decirlo, que he observado, sobre todo en muchas redes sociales, el incremento de noticias falsas. Yo creo que es importantísimo tomar en cuenta que en las redes siempre se va a prestar a situaciones en las que tenemos que tener y guardar siempre la coherencia, el sentido común de lo que estamos observando, ¿no? Porque, como bien mencionabas, hoy en día con el tema del COVID, pues obviamente el esquema emocional que todos tenemos en esta hora puede ayudar incluso a algunos atacantes a atacar de manera más consistente a víctimas que están con cierto pavor. Yo mismo hace un par de meses recibí un ataque de ingeniería social que me llamó profundamente la atención, que hasta cierta manera estaba cayendo, ¿no? Yo creo que hoy en día los ciberdelincuentes aprovechan las cuestiones emocionales que estamos viviendo en los encierros, en los confinamientos, para obtener información financiera, mover. Y yo lo digo en primera instancia porque si no hubiera tenido ese esquema de poder saber que me estaban haciendo algún engaño o una estafa, pues hubiera caído de redondito y mi dinero estaría ya en cuentas ajenas, ¿no? Yo creo que eso es algo que está incrementando mucho, Eric, definitivamente. Así es. Y bueno, para la gente que no tenemos esta capacitación, esta preparación como ustedes, pues básicamente, ¿cuál es la recomendación, no? Porque
como dices, Jaime, es bien fácil caer de repente en correos maliciosos o en esquemas donde te engañan completamente. ¿Qué puede uno hacer, uno que no está capacitado en estos temas? Yo, ahorita a reserva de que Eric que nos pueda apoyar también, yo primero diría conservar la calma. Siempre ante una llamada, sobre todo las llamadas telefónicas, que el factor sorpresa es importantísimo para el atacante, ¿no? Yo creo que guardar la calma, si estamos hablando de una situación de secuestro o de que alguien usó mi tarjeta, porque así me pasó a mí, que alguien supuestamente me estaba hablando del banco con ciertas grabaciones que aparecían del banco, voces, todo parecía muy estilo del banco, pero el factor sorpresa para ellos es importante, ¿no? El atraparnos emocionalmente de que me están robando, por ejemplo, ¿no? O si, por ejemplo, me ha tocado en algunos momentos que también me han llamado por teléfono y me dicen que es un Z, número fulano tal, y que tiene secuestrada a mi niña. Yo no tengo una niña, por lo cual, pues obviamente el engaño fue rápido descartado. Yo creo que una situación de un padre que le hablan así, pues es difícil controlarse, pero yo creo que mi recomendación es tomar con calma, observar la situación, tratar de llamar, buscar, investigar sobre todo. Yo creo que darnos el tiempo de poder saber que lo que está sucediendo, lo que estamos recibiendo, tanto en redes sociales, WhatsApp, teléfono, correo electrónico, observarlo en el sentido común, ¿no? Porque cuando nos atrapan con la parte emocional, que es una estrategia de ingeniería social que hacen los atacantes, pues prácticamente están dando un paso adelante de nosotros, ¿no? Yo diría como primera observación sería eso, conservar la calma y buscar alternativas y buscar apoyo a terceros, ¿no? No sé, Eric, ¿tú qué opinas? Así es, estas personas que se dedican a estas situaciones son personas que están entrenadas, que ya tienen previamente conocimiento de situaciones y utilizan ciertos factores psicológicos, como mencionaste anteriormente, Jaime, para ganar la confianza de las víctimas, ahora sí, de las víctimas. Y pues sus recomendaciones, como mencionas, aparte de lo que es la calma, siempre desconfiar un poquito de la situación que nos están hablando, ¿verdad? Si nos están pidiendo dinero, bueno, pues ¿por qué me está pidiendo dinero? Puedo yo confirmar lo que es la información que me está diciendo por los medios oficiales. En mi caso de las tarjetas de banco, marcar a las tarjetas que vienen marcadas en las tarjetas, no tanto en los correos que pudiéramos recibir o en la información que ellos nos pudieran proporcionar. ¿Por qué? Porque eso también pudiera estar viciado. Entonces, conservar la calma, tener la conciencia de que las cosas demasiado buenas por lo general no son ciertas, que las cosas cuando nos platican que son malas podemos tener los medios para corroborar la veracidad de dicha situación y en general usar el sentido común. Muy bien. Y bueno, regresando un poquito a esto del trabajo en casa, del teletrabajo, ¿no? Las instituciones de educación superior en México, los centros de investigación, las grandes agencias gubernamentales, ¿qué es lo que hicieron para continuar sus actividades? De acuerdo con lo que ustedes tienen de experiencia, ¿qué es lo que se ha hecho en México pues para mantener no el ritmo de actividades que teníamos cuando estábamos presencialmente en las oficinas, pero sí, ahora que estamos acá trabajando desde casas o encerrados en oficinas donde no tenemos contacto con otras personas, ¿cómo le hicieron las instituciones, Eric y Jaime? Yo creo, Oscar, si me lo permite, Eric, yo creo que ha habido bastantes iniciativas. Creo que una de ellas la estamos viendo ahora. UDI está asumiendo este tema de concientización, hacer conciencia de la ciberseguridad, ¿no? A mí me sorprende que en poco tiempo se haya reforzado mucho de lo que a lo mejor habíamos tratado de poner en teoría, en papel, junto con Eric en la parte de Anoya Stick, en la parte de seguridad, como lo que hemos estado observando también en CUDIS desde hace tiempo con los grupos de seguridad. Y yo creo que precisamente ha sido el tema que hoy en día estamos viéndolo con este tipo de charlas que tenemos hoy en día. Yo creo que en el transcurso de la semana y de las semanas anteriores yo he recibido tanta capacitación que ha sido excelente la reacción que han tenido las universidades, ¿no? Sobre todo me sorprende el tema de que estábamos de alguna manera, aunque no del 100% preparados, pero hemos podido salvar las currículas, hemos podido salvar las clases ahora con los diferentes mecanismos de tecnologías, ¿no? No sé, Eric, ¿tú qué opinas?
Claro, sí, no, pues la receta de la casa, ¿no? Es utilizar las plataformas virtuales que todas las instituciones, la mayoría tiene, ¿verdad? Como en todo caso, la gran mayoría de las instituciones tenían cierto nivel de preparación, unas con mayor grado de preparación, otras con menor grado, pero al fin de cuentas, juntos, como lo hemos hecho en algunas agrupaciones, hemos sabido salir adelante. ¿De qué forma? Bueno, activando y que parando para un uso masivo de las plataformas virtuales de educación en línea, los servicios de videoconferencia, las conexiones mediante redes privadas virtuales, como mencionamos ahorita, y luego, pues claro, también la preparación de ciertos dispositivos de personal estratégico dentro de las organizaciones. Creo que han sido estrategias que son las estrategias más bien generales que se han seguido en las universidades. De hecho, una iniciativa que creo que estamos, reforzando junto con Eric y muchos de nosotros, desde hace un tiempo han estado iniciando iniciativas para conformarse CIRS, como en el caso del CER de Chihuahua, que ya lleva bastante tiempo, al igual que el CER de UNAM, es el reforzar esa parte técnica que dice Eric, ¿no? De personal capacitado con capacidades de reacción cinética, ¿no? Si bien es cierto, tenemos algunos organismos que ya tienen trabajando esto durante años, pero yo creo que un gran avance que también ha venido a funcionar muy hoy en día es que a través de CUI, por ejemplo, se está llevando un CECIR que va a aglutinar el conjunto de acciones junto con ANUYES para poder coadyuvar a las situaciones que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y con respecto a las aplicaciones y herramientas que se pueden utilizar desde casa, ¿cómo ven ustedes? ¿Qué tan seguras son? ¿Qué tan buenas son? Hablando en términos, por ejemplo, de conectividad, aquí tenemos algunos comentarios en el sentido de que en algunos hogares, pues de repente tienes hasta 6 usuarios haciendo teletrabajo, ¿no? Desde los chicos que están tomando clases en línea hasta los papás que están trabajando en una empresa en línea o los papás que están dando clases en línea. ¿Qué tipo de herramientas y aplicaciones pues están utilizando que ustedes consideren pues, que son adecuadas? Claro, bueno, si me permites, Jaime, estamos viendo un uso masivo, incluso este tipo de empresas, las empresas que se dedican a ofrecer servicios de videoconferencia, se vieron en un inicio saturadas, hubo saturación de servicios en algunas empresas importantes. Unas de ellas empezaron a sobresalir en cuanto a la preferencia de los usuarios y tuvieron un problema por el exceso de uso, ¿verdad? No estaban, en un inicio no estaban preparadas para un uso de o sea, mal se presentó en esta ocasión, fueron remediando esta situación de una manera adecuada. Sin embargo, también los servicios, por ejemplo, telefónicos de Internet, como mencionas, ¿verdad? Cuando hay varias personas conectadas, el caso yo creo que en este momento muchos de nosotros, la esposa, el esposo, los hijos, están conectados ahorita mismo, ¿verdad? En algún tipo de sesión, en algún tipo de actividad. Y eso que genera que, bueno, que nuestro servicio de Internet, que muchas veces son servicios básicos que lo tenemos preparado para un uso de hogar, pero no oficina, se ve un tanto saturado. Pero bueno, lo que son servicios de videoconferencia, lo que son servicios de conexiones remotas, también equipos que están en las oficinas, las conexiones cifradas por VPNs, las herramientas, las plataformas en línea en educación, los que somos maestros, somos profesores, que tenemos que acceder de manera diaria a lo que son reportes, a lo que son tareas, a lo que son actividades. Son de las herramientas más comunes que estamos viendo en las instituciones de educación superior. No sé qué puedas comentar al respecto, Jaime. Yo creo que simplemente agregar, como bien decías, Eric, herramientas hay muchas, ¿no? Ya lo platicábamos hace rato con una de ellas, ¿no? Si la herramienta es usada con los debidos cuidados y las buenas prácticas, creo que no debe pasar nada. Hay que recordar, como decíamos en un inicio, la seguridad cubre 3 aspectos, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, ¿no? Y yo creo que uno de los factores que está afectando más al teletrabajo, como bien decía Eric, tiene que ver la disponibilidad del servicio, ¿no? Particularmente cuando nos preguntaban el tema de la redundancia de Internet en casa, es importantísimo, como dice Eric, cuando ya tenemos a muchos trabajando y algunos chicos viendo películas,
Y no se diga cuando nosotros, por ejemplo, como profesores tenemos que transmitir video, ¿no? Porque hay que recordar que los enlaces en su mayoría, en el caso de México, nuestros enlaces son asimétricos. Es decir, nosotros podemos descargar con una gran velocidad, pero no podemos subir con la misma capacidad a veces, ¿no? Entonces también hay que tomar en cuenta que ese tipo de actividades que repercuten en el teletrabajo, ¿no? Que si alguien tiene que subir cantidad masiva de información, ya sea video o algún otro tipo de multimedia, pues se tiene que contemplar la disponibilidad de los servicios, ¿no? En ese caso, el usuario debe ser tratado por la institución de una manera con un enlace que le pueda dar esa capacidad para trabajar, ¿no? Sí, si me permites ahí enriqueciendo un poquito lo que comentas, Jaime, es también parte de lo que debemos de aprender, que cuando estamos transmitiendo una videoconferencia, no es lo mismo hacerlo con el puro audio que con el audio y con el video, y con una presentación, y con toda la pantalla completa compartida, ¿verdad? Entonces todo eso afecta lo que es el rendimiento de la aplicación, de lo que es el consumo de Internet. De hecho, a nosotros nos ha pasado, Eric, hablando de la disponibilidad del servicio, que yo creo que un problema recurrente que a nosotros como centro de operaciones de la red nos reportan a diario, casi en todo momento, es que las VPN se caen cada momento, ¿no? Hay casos muy particulares donde a lo mejor cuando descubrimos que atrás de ello hay una familia numerosa, ¿no? Y la capacidad del ancho de banda, que es de 10, 5 o incluso de 2 megabits por DSL, pues obviamente no va a resistir una conexión persistente de tipo VPN o una videoconferencia. Va a haber muchos problemas y reclamos, ¿no? Nosotros hemos recibido constantes quejas de, oye, en el servicio no sirve, ¿no? Pero en este caso, pues a lo mejor apoyamos porque sale de nuestro alcance, ¿no? Porque a veces las redes que arrendan, pues a lo mejor están sobresuscritas sobre una colonia que tiene un exceso de uso del servicio y pues obviamente se ve directamente afectado el teletrabajo, ¿no? Una pregunta más. Por ejemplo, ¿qué riesgos consideran ustedes que existen para estudiantes, maestros o administradores al incorporar las actividades que normalmente se realizan en la oficina? ¿Qué es lo que piensan ustedes que pudiera ser un factor de riesgo para llevar a cabo esas actividades desde el hogar? Claro, parte de las situaciones que pueden presentarse las platicamos, ¿no? Las cuestiones referentes a phishing, a spam, a lo que son las fake news, infecciones por malware también, el incremento de incidentes en los equipos de cómputo, ¿verdad? Evidentemente, al momento de estar en el hogar tenemos que estarnos moviendo a veces de la sala a una recámara, a un estudio, ¿verdad? Eso incrementa también la posibilidad de accidentes, la degradación de los servicios, ¿verdad? De Internet y de conferencia, lo que son la incorporación a nuestra red del hogar, que es distinta a incorporarla a una red de trabajo que normalmente hay ciertas restricciones, normalmente hay ciertos niveles de seguridad y pues en la casa no los vamos a tener, ¿verdad? Entonces son situaciones ahí que ponen un poquito en riesgo lo que es los activos de un usuario. Así es. Yo agregaría también otro tema para abrir otra línea, que es el tema, por ejemplo, de la información, ¿no? Hoy en día, los que estamos en teletrabajo estamos sacando información de las instituciones, ¿no? Eso cobra un riesgo muy grande y que estudiantes como académicos y administrativos estamos en esa situación, ¿no? Yo a veces digo, y lo hemos platicado en algunas charlas que tenemos en los grupos operativos de seguridad, que debemos recomendar al usuario siempre tener esas buenas prácticas de hacer respaldos, ¿no? Hoy en día que sacamos nuestra máquina personal de trabajo, laptop o dispositivo móvil, pues a veces lleva información que si no se ha tenido el cuidado respectivo sobre lo crítico que es esa información, pues es importante tomar reglas como la regla de 3-2-1, ¿no? O sea, tener 3 respaldos en 2 medios diferentes y uno que esté ajeno y fuera de nuestro hogar, ¿no? Porque el riesgo siempre latente de portar un móvil o una información que va a viajar sobre un dispositivo móvil, pues está susceptible a hacer al robo físico del dispositivo, la pérdida por cuestiones ambientales. Hoy en día en casa pues hay más probabilidad de que se moje un dispositivo a través de que comemos a veces a un lado del teletrabajo, que se incendie porque está haciendo mucho calor y me ha pasado a mí que tengo que pegarle el ventilador a un lado porque estaba acostumbrado a estar en un área
confinada con mayores condiciones ambientales para proteger el dispositivo, ¿no? Entonces, yo creo que eso representa muchos riesgos también. Yo creo que más que presente para el administrativo o incluso el académico, que está más incorporado a estar dando clases de manera en sitio, ¿no? Hoy en día en casa, pues no tenemos las mismas condiciones y se tienen que revisar, ¿no? En este caso. Y creo, Jaime, que tocaste un punto importante. Actividades críticas en instituciones, por ejemplo, tú hablabas de las nóminas, hablabas de control escolar. ¿Qué sucede en este caso con las personas que están llevando a cabo ese trabajo? ¿Lo tienen que hacer desde casa o por cuestiones de seguridad se tienen que quedar en la institución trabajando? O sea, ¿qué sucede en esos casos? Yo creo que se tienen que buscar alternativas, ¿no? En el caso de áreas como finanzas, que tienen ese carácter, o como escolar, como bien lo mencionas, hay ocasiones en que definitivamente a veces el transporte hacia sitio va a ser lo más conveniente, ¿no? Sin embargo, yo creo que alternativas con una buena encriptación o cifrado de la comunicación para el acceso hacia servicios en todos los niveles, ¿no? La seguridad es transversal, entonces, desde tener password para las herramientas muy reforzados y que a lo mejor estén combinados con algunos segundos factores de autenticación como tokens, comunicaciones vía VPN, uso de SSL a través de las aplicaciones web. Todo este tipo de badaje es importantísimo para el que a lo mejor no puede estar físicamente por cuestiones incluso de salud. Pues yo creo que se le tienen que dar esas oportunidades o esos esquemas de seguridad para reforzarle y además de concientizarlo de cuál debe ser el buen uso de esos servicios, ¿no? Porque no es lo mismo usar el acceso a la nómina vía al interior de la institución protegida que hacerlo desde tu casa, ¿no? Entonces, sí podríamos haber técnicamente capacitado para llevar a buen fin la implementación. Yo siempre he dicho que los dispositivos de seguridad pues no se manejan solos ni son inteligentes, aún existen herramientas que funcan ese papel. Siempre el factor humano es importantísimo, por lo menos hasta ahora, para un personal capacitado que pueda llevar a buenos términos ese tipo de servicios críticos, ¿no? No sé, Eric, ¿qué opinas? Sí, también ahí considerar en ocasiones que cierto tipo de actividades requieren un ancho de banda bastante robusto, ¿verdad? Que probablemente en un hogar, en una casa, no van a contar con él. Y como menciona Jaime, pues son a veces excepciones, ¿verdad? Situaciones excepcionales que van a tener que hacer que esa actividad se tenga que llevar desde el centro de trabajo. Ha sido el caso de la universidad, ¿verdad? Que ciertas actividades ha tenido que ir personal a la oficina a elaborar sus reportes, a generar nómina y todo este tipo de situaciones que requieren de servicios, de prestación de servicios más elevado que lo que pueda tener en su casa. Algo importante que mencionaba Jaime, ¿no? También la posibilidad de capacitar a las personas, de, no sé, inclusive de brindarles equipos más seguros que los que tienen en casa. Me imagino que eso depende también de las instituciones. Hace unos minutos ustedes hablaban de una brecha entre ellas en términos de seguridad, que algunas estaban mejor preparadas que otras. Entonces, quizá eso también debería de tenerse en cuenta, ¿no? Cuando se están desarrollando los planes, bueno, esto no lo esperábamos, esta contingencia, no nos imaginábamos que iba a pasar por lo menos pronto. Sabemos que eventualmente íbamos a tener una situación así, pero no en este año, ¿no? Y yo creo que en este momento, pues las instituciones ya están pensando, pues, ¿qué van a hacer si realmente ocurre algo más serio? O sea, porque puede haber una contingencia sanitaria todavía más estricta. Entonces, ¿de qué forma van a atender ellas esto, no? ¿Qué piensan ustedes? Yo agregaría al respecto, Oscar, que yo creo que también, hablando de la academia, esto abrió otras líneas, como dimensiones, de cómo preparar clases, ¿no? Cómo preparar clases, porque, por ejemplo, alguien que tiene una laptop con una camarita, no es lo mismo hacerlo con un micrófono condensador, con una cámara de alta definición, y luego esto pasarlo por la red. Esto abre muchas líneas, pero sobre todo las de seguridad, ¿no?
qué se debe de mencionar, qué se no se debe mencionar, con los logotipos, cuidar muchos aspectos que a lo mejor no, como bien dices, no habíamos contemplado hasta ahora, ¿no? Y no sabemos si más adelante en algún punto vamos a tener que estar interactuando vía electrónica en estos medios, ¿no? Esto nos prepara incluso de poder reforzar ese tipo de mecanismos para asegurar que continúe la operación dentro de una institución como la nuestra, ¿no? Yo creo que da para mucho, creo que no solamente como yo que somos más de la parte de ciberseguridad, creo que es multidisciplinario, y yo creo que así lo ha llevado CUDI, lo ha llevado a Núñez en estar haciendo grupos como para debatir cómo salirle adelante en ese tipo de situaciones, ¿no? No sé, Eric. Sí, claro, sin lugar a duda va a cambiar la forma en que vamos a estar operando de aquí en adelante. Incluso para el regreso, como sabemos, algunos espacios de trabajo pues van a estar limitados, ya no va a poder haber la misma cantidad de personal trabajando en el mismo espacio de trabajo. Entonces se tiene que acomodar, se tiene que ajustar la forma en que estamos operando. Probablemente algunas personas van a tener que optar por seguir elaborando desde el hogar ya de manera prácticamente permanente, ¿verdad? Entonces también es algo que se está considerando, yo creo, dentro de todas las instituciones. Yo agregaría que debemos también tener muy importante, ya lo hablábamos de las noticias falsas, de hacer, darle certeza al usuario de cómo va a operar, porque hoy en día hay mucha desinformación respecto al uso de tecnología, sobre todo para la gente que no está tan familiarizada con las tecnologías, ¿no? Tal vez un chico centennial, un chico millennial, pues a lo mejor le es muy natural el moverse a través de dispositivos electrónicos, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que también dar, insisto yo, una buena campaña de concientización al usuario que va a hacer uso de aquí en adelante las telecomunicaciones y ayudarlo, ¿no? Porque también lo que sucede con él es que se enfrenta a un campo nuevo que representa un reto y a veces hasta un miedo, ¿no? Es lo que hablamos en un principio, incluso atacantes pueden aprovecharse, ¿no? Tal vez con algunas técnicas que saben hacer algunos atacantes podrían obtener contraseñas de algunos servicios críticos de la universidad, ¿no? Entonces, hay que ser, yo creo que sería la campaña, y insisto yo, el factor humano es el más crítico y más importante, y yo sí diría que sería importante que en las instituciones lleguemos a un punto de poder capacitar, orientar, darle las buenas prácticas y concientizar al usuario sobre la seguridad de la información. Y hace unos minutos también comentaban sobre la información, ¿no? Los datos. Hablaban de tenerlos almacenados. Jaime mencionó una regla 321. Yo no me la sabía, que bueno que ya la acabo de aprender. Pero aquí hay un comentario con respecto a eso, ¿no? Elizabeth, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, nos comenta que el uso de repositorios les ha servido en la universidad para la documentación con fuente y contraseña asignada, y ahí se guardan los trabajos. Me imagino que en muchos casos quienes tenemos información sensible, confidencial o muy importante, datos de investigación, cosas así, quizá el almacenamiento ahora en la nube también se ha vuelto algo importante por la facilidad que tiene uno de estarla trabajando en diferentes ambientes, ¿no? No sé ustedes si pueden comentar algo al respecto. Claro, en cuanto al almacenamiento, bueno, las opciones de almacenamiento en nube son buenas para para cierto nivel de información, ¿verdad? Hay incluso recomendaciones que indican que cierto nivel ya muy crítico, no es conveniente hacerlo en una nube ajena a la organización, sino mantener el control de dicha información por parte de la institución. Para la gran mayoría de los usuarios trabajadores, digamos, que no manejan información altamente crítica, es una buena opción, ¿verdad? Incluso hasta una memoria USB, un disco duro externo, pero siempre es necesario tener
un respaldo, ¿verdad? Nunca sabemos lo que nos va a pasar. Un día, como menciona Jaime, se nos va a quemar la computadora, se va a quemar el disco duro, entra un malware a nuestro equipo y nos va a echar a perder la información, la va a secuestrar y no vamos a poder recuperarla. En cambio, ya teniendo, aunque sea un medio removible con nuestra información crítica, vamos a solventar muchísimas situaciones que pudieran presentarse. Yo agregaría, así reforzando lo que menciona Eric, yo creo que el uso de la nube con criterio es importante, ¿no? Porque emplear servicios online, que no es una mala solución en sí, ¿no? De hecho, es una alternativa incluso más barata para muchas instituciones, ¿no? Obviamente es ideal tener una nube privada que podamos contener todo ese tipo de información, pero ya que a veces no se tienen los recursos necesarios, pues sí, yo creo que el uso adecuado con buenos criterios solventa muchos riesgos que puedes llevar también a hacer copias fuera de la universidad, ¿no? Hay incluso algunas situaciones donde a lo mejor no se permite por cuestiones jurídicas el tener información fuera de nuestras organizaciones, pero yo creo que aquí la recomendación es asegurarnos que empleemos empresas confiables, ¿no? No usemos cualquier nube no reconocida, ¿no? Yo creo que conocemos muchas de ellas que hoy en día nos pueden dar un buen soporte, incluso adquirir esos servicios de nube empresarial ya para uso institucional es una buena forma, usar el uso de contraseñas seguras para acceder a esa información que está en la nube. Entonces hay una infinidad pues, de criterios que tenemos que tomar respecto a la nube, pero como digo, hay que usarlo con mucho criterio y sobre todo con personal que nos pueda ayudar a asistir para que esa información que va a estar ya no físicamente en nuestras instituciones, pues la podamos hacer un buen uso y sobre todo que pueda ser confiable, que sea ahí, que no se preste que se rompe su integridad y sobre todo disponible, ¿no? Que es lo que más oferta los servicios de nube, ¿no? Raúl O. pregunta, buenas tardes. Ahora que mencionaron sobre los repositorios, por ejemplo, SharePoint y Drive, ¿dónde podemos consultar algunas recomendaciones sobre políticas para aplicar en la gestión de accesos y gestión? Yo creo, cuando yo decía hace ratito que es importantísimo cuando hablamos de drives o servicios de nube, las mismas empresas y corporativos grandes, que no quiero mencionar sus nombres, ya tienen y cuentan con políticas de buen uso, ¿no? Yo recomendaría que accediéramos a información que ahorita tiene QDI, que tiene ANUYES respecto a esos temas, para no que sean precisamente políticas, sino son buenas prácticas para la gestión de accesos, ¿no? Una buena práctica que creo que por ahí Eric es uno de los expertos en ese tema, es la parte de normativas, ¿no? Si nos vamos un poquito más allá de las recomendaciones, podríamos decir que es importantísimo en un sistema de la gestión de la seguridad en las instituciones, ¿no? Entonces, eso nos tiene que ayudar a llevar procesos y procedimientos y sobre todo políticas del buen uso de cualquier tipo de servicio, no solamente de la nube, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a trabajar en ese tipo de recomendaciones que son estándares internacionales, más que recomendaciones normativas para buscar la certificación, nos podrían ayudar. Obviamente, como lo digo, hablando particularmente de algunos Drive o SharePoint o algunos otros servicios que están en nube, pues cuentan con algunas recomendaciones, pero no hay más que aplicar algunas normativas como ISO 20000, hizo cualquier otro tipo derivado del ISO 20000, ¿no, Eric? Claro, así es. Por ejemplo, el anexo A del ISO 27001 habla de algunas cuestiones referentes a lo que es el uso de medios de almacenamiento. Puede ser una buena guía, ¿verdad? De un buen inicio para generar las buenas prácticas de este tipo de temas. Como mencionas, hay sitios especializados. El UNAMCERT creo que tiene buena información. Por ahí nosotros en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en nuestro sitio de ciberseguridad, tenemos algunas recomendaciones referentes al uso de medios de almacenamiento. Son varias fuentes, incluso aquí ANUYES también, QDI seguramente debe tener algún sitio referente donde habla específicamente de estas buenas prácticas. También aprovecho la oportunidad para mencionarles que si alguien quiere participar y hacer su pregunta directamente, solamente tiene que levantar la mano y habilitamos su micrófono. En lo que alguien se anima, comparto la inquietud de Janet Sánchez, quien menciona, ¿qué habilidades recomiendan que deben tener los usuarios para enfrentarnos a esta nueva normalidad?
donde las tecnologías son uno de los servicios vitales para comunicarnos. Bueno, si me permites, Jaime, yo creo que una de las habilidades que debemos de tener, un hábito que debemos de desarrollar, es el autoestudio, ¿verdad? Tenemos que buscar, tenemos que ser autónomos e independientes en lo que es nuestra propia capacitación, al menos en el manejo de muchas herramientas, para poderlo hacer de una manera efectiva y segura. Yo creo que es una de las habilidades o necesidades que tenemos de entrada. No sé qué opinas. Yo haría comercial a Eric. Ellos llevan un congreso de seguridad año con año, congreso de seguridad de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hay otro tipo de congresos que también desarrollamos en la parte del grupo de seguridad de NUYSTIC y algunos otros, pero yo creo que sería importante adquirir esas habilidades cuando el estudio nos llevara a algo más profundo. Yo creo que podríamos buscar instituciones como la Universidad Autónoma de Chihuahua, como la UNAM-CERT, como NEMO, digo, algunas otras instituciones incluso externas a nosotros como CEDIA, el mismo CECIR de CUDI, es decir, hay muchas maneras de podernos capacitar, tal vez como dice Eric, en una forma autodidacta, pero también suscribirnos a algunos talleres. A la mente me vienen algunos que a veces son gratuitos, como en LACNIC se ofrecen algunos cursos relámpagos de seguridad. ISOC, Internet Society, también proporciona para la sociedad civil, sobre todo, creo que a diferente de los que he mencionado, son para la sociedad civil, ¿no? Si alguien se quiere suscribir a alguna iniciativa de capacitación por parte de ISOC, en ISOC México, que ahorita preside Alejandro Martínez Varela, que creo que se nos ha estado preguntando algunas cosas por ahí mencionando, creo que él también podría coadyuvar a la sociedad civil para capacitarse en algunos temas muy particulares de la ciberseguridad, ¿no? Creo que hay mucho también que informar de eso, pero creo que sugeriría, como dice Eric, pues además de ser autodidactas en ese sentido, también exigir a la institución que que les pueda ofrecer capacitación o adiestramiento en ese sentido, ¿no? Janet continúa también haciendo otros cuestionamientos. Dice, si ocurre un incidente de seguridad en una familia, donde los padres tienen conocimientos mínimos de tecnologías, ¿a quién o a quiénes se puede acudir? ¿A su proveedor? ¿A la policía cibernética? ¿A quién pudieran acudir? Sí, claro. Bueno, mira, te comento por parte de la experiencia de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en donde tenemos un convenio nosotros con la Fiscalía General del Estado. Estamos enterados de esta situación. Aquí en el estado de Chihuahua existe un marco legal en donde hay ciertos delitos cibernéticos en donde una persona puede ir a un ministerio público a levantar su denuncia. Es recomendable hacerlo de esa manera porque de otra forma, si te vas con el proveedor de internet, realmente no te va a resolver nada. En cambio, haciendo tu levantamiento de denuncia, ya las policías cibernéticas pueden actuar. Por lo que tengo entendido, la gran mayoría de policías cibernéticas en el país actúan de esa misma manera, ¿eh? Primero tienes que levantar tu denuncia ante un ministerio público y ellos ya entran a tratar el caso. Yo concuerdo con Eric. Yo creo que lo más adecuado siempre es asistir a las autoridades para hacer el reporte. Obviamente, si hablamos de otras situaciones donde el incidente es menor y no se está hablando de un delito tipificado ante la ley, pues a lo mejor sería importante acercarse con los equipos de tecnologías de las instituciones como las nuestras para ser asesorados, ¿no? Y insisto, siempre y cuando la situación o el incidente de seguridad no corresponda a un delito, ¿no? Si es una cuestión, porque nos ha tocado muchas de las ocasiones que algunos académicos por alguna razón pierden su password, no pueden acceder o son secuestrados algunas situaciones, por ejemplo, de robo de información, pues entonces ya estamos hablando de un delito, ¿no? Ahí sí, la recomendación es asistir directamente con las autoridades que correspondan, levantar las denuncias, pero cuando es un incidente mínimo de tecnología, pues yo creo que puede acudir con cualquier área técnica que le pueda asistir, ¿no? Creo que así como la UASH, nosotros en el Centro de Operaciones de la Red de la Universidad de Guadalajara, apoyamos junto con el Service Desk a apoyar todas las dudas que tengan los usuarios, ¿no? Nuestros usuarios sobre todo. Alejandro Varela deja un comentario. No sé si gustes abrir tu micrófono o que abramos tu micrófono, Alejandro, para que puedas expresar abiertamente tus opiniones. Voy a leer el comentario. Las universidades debemos publicar para nuestras comunidades guías, lineamientos o recomendaciones para aligerarles este reto
de apropiación digital. Luego tenemos otro comentario de Raúl. Para capacitación, recomienda los contenidos de Isaka, o Isaka, no sé cómo se pronuncia correctamente. Alejandro Varela, vamos a abrir tu micrófono. Me parece que ahí ya deberías de poder abrirlo. Sí, ya. Muchas gracias, Marta. Bueno, primero un saludo a todos. Qué bueno, aplaudo mucho la iniciativa de tener este conversatorio sobre temas tan vigentes como son la seguridad, y en herramientas que estamos, pues ya no estamos, de las que dependemos ya para poder seguir siendo funcionales en esta nueva realidad post-pandemia, ¿no? Yo quería insistir con el tema de la conectividad, o asegurar la conectividad, la estabilidad, toda vez que la disponibilidad pues es uno de los principales pilares de la seguridad de la información, ¿no? Entonces, si bien es importante ver todos los temas que tradicionalmente hemos visto, pues ahora en la nueva realidad en nuestra nueva realidad post-pandemia, pues tenemos que trabajar de manera segura desde casa, y para trabajar de manera segura desde casa, pues tenemos que tener la disponibilidad de los servicios, ¿no? Yo por eso insistía con los SLAs, con tiempos de recuperación de 72 horas, porque esa es la norma en los diferentes proveedores de servicio Internet residenciales, ¿no? Entonces, cuando por contrato ellos pueden dejarme sin servicio durante 72 horas, pues son 3 días que perdí de trabajo, en el caso del padre o de la madre que están trabajando desde casa, o son 3 días de escuela que pierden los chicos que no se pueden conectar a Internet, ¿no? Entonces, hoy en día, sobre todo en aquellas áreas o en las ciudades o áreas urbanas que tienen una muy buena conectividad de Internet, a veces es preferible, desde mi perspectiva, en vez de incrementar el ancho de banda con el proveedor actual, a lo mejor incorporar un segundo proveedor de Internet y comprar un routercito ahí para balancear entre los dos, y entonces hacer más robusta la conectividad en casa, ¿no? A lo mejor es un poquito más costoso que simplemente incrementar el ancho de banda, pero vamos a tener un nivel de servicio mucho más grande, ¿no? Y la otra, han sido muy insistentes acerca de cómo la gente debe de hacerse responsable de las herramientas, del firewall, del antivirus, y de estar al pendiente de todo esto. Y yo creo que también, sí, la atención y la conciencia sobre estos peligros sí los debe de tener todo el mundo, pero las áreas de TI debemos de facilitarles, acercarles, arrimarles las guías, las referencias, los servicios que les permitan a ellos, cuando se den cuenta de que tienen un problema, sepan a quién acudir, y nosotros tener las respuestas ya listas para atenderlos, ¿no? Ya, aquí ya me callo yo. Espero que todos estemos conscientes de esto y que lo podamos hacer para nuestras comunidades, ¿no? Gracias, Alejandro. Bueno, yo voy a aprovechar, perdón, te robé el espacio, Eric, no sé si... No, adelante, Jaime, por favor. Yo creo que eso que mencionas, desde Anujes TIC, desde años pasados, Eric no me dejará mentir, se ha estado trabajando junto con la gente de INCIBE en estarle acercando a la comunidad. Tal vez nos hace falta todavía un poquito más de difusión. Yo creo que CUDI va a ser el elemento clave en este caso, para acercar ese tipo de información que tú mencionas, ¿no? Hablábamos de un plan de concientización con un buen esquema de procesos para poder motivar a que esa información le llegue a quien le va a ser de beneficio, ¿no? Y por otra parte, para cerrar mi comentario y darle voz a Eric, yo creo que en el tema de las redes y la redundancia tienes razón. Además de asegurar, a lo mejor más que el ancho de banda, sería tener la disponibilidad del servicio. Yo creo que en ese sentido no va a dejar de decir la cruz de mi parroquia, que tiene que ver el tema de versión 6, ¿no? Hoy en día el uso de servicios que también proporcionen el hacer un end-to-end va a ser crítico para formar algunos túneles site-to-site, que bueno, técnicamente lo que significa es que podamos unir una red con otra red de manera segura. Pues yo creo que vamos a necesitar también de esquemas también de avanzada, que no ni tan avanzada, ya va dos décadas que se inició el tema de versión 6, pero va a ser importante que en las instituciones tomemos el tema de versión 6 como algo también importante para la disponibilidad de un servicio.
Sí, así es, muy de acuerdo con lo que menciona Alejandro también, ¿verdad? En referencia a la conveniencia de contar con dos servicios. Afortunadamente, no todas las personas están en condición de adquirir los servicios, ya sea por cuestiones económicas o incluso por la misma capacidad técnica de algunos proveedores. Aquí en Chihuahua les puedo mencionar que hay zonas residenciales en donde solamente llega un proveedor o a veces ningún proveedor de servicios, ¿verdad? Entonces, a pesar de que la gente requiere ese servicio, le es difícil contar incluso con un solo proveedor, ¿verdad? De acuerdísimo también con la cuestión de la necesidad de que las universidades generen sus guías y sus recomendaciones, así como sus manuales de operación en caso de alguna contingencia. Yo creo que gran parte de las instituciones tienen sus centros de atención a usuarios o sus mesas de servicio en ITIL, y la tendencia es esa, ¿verdad? Que continúen ese tipo de iniciativas dentro de las universidades que, como menciona Alejandro, sirvan para tener un buen servicio y que la gente se sienta acompañada durante todo este proceso. Yo agregaría, Eric, ahorita aprovechando, y lo voy a hacer aquí, a ver si quiere abrir el micrófono, a nuestro líder de Anuyastic, maestro José Luis Ponce, que acertadamente nos está aclarando algo que ciertamente que no mencionamos, es que vamos a lanzar ese nuevo kit de concientización que a través de INCIBE, ahora con la gente de MetaRed que participamos aquí, Eric y su servidor, dentro de Anuyastic, que va a ser lanzado el próximo 25 de junio. Que ya fue aprobado, como nos dice José Luis, por INCIBE, y que pues estaríamos en breve haciendo ya la tropicalización, por así decirlo, en conjunto con ellos para hacer esta promoción de concientización. No sé, José Luis, si quieras mencionar, abrir el micrófono para platicarnos, ya que tú estás muy enamorado de todo este proyecto que iniciaste, ¿no? No sé si por ahí me escuchas, José Luis. Claro que sí. ¿Sí me escuchan? Claro. Sí. Sí, así es. Me agarraron aquí lavando los trastes, pero bueno. Sí, definitivamente. Mañana, de hecho, tenemos pasado mañana, para presentar al Grupo Internacional de MetaRed, en donde está Anuyastic. Ya la propuesta ya fue avalada por INCIBE de España. Están participando ahorita 9 países y obviamente el 25 de junio se hace la presentación. Este kit va a tener distintas temáticas, todas orientadas a la concientización, desde la parte elemental de cultura de usuario final hasta el uso de dispositivos móviles, redes sociales, etcétera, etcétera. Vamos a hacer el lanzamiento el día 25, les mandaremos un oficio a todos. CUDI, ya saben, es parte de, entonces la idea es que esto se extienda pues para generar esta cultura. Por el lado de México se está haciendo un instrumento de medición para evaluar la percepción del usuario final, y entonces sí poder medir el impacto de este kit, antes, durante y después. Obviamente es un trabajo que se va a llevar sobre todo a nivel internacional, pero lo lidera México, con la idea de tener indicadores y ver cómo va esta percepción, tanto a nivel de usuario final, pero también en cuanto a los propios administradores de la seguridad, porque evidentemente se pretende que teniendo una mejor cultura de los usuarios, que es el eslabón más débil de la seguridad, pues también los incidentes, por ejemplo, estén bajando y todas estas circunstancias que nos llevan, pues, ya saben, a tener más chamba, que está bien, pero bueno, a veces no tanto, nos mejore, ¿verdad? Bueno, eso es todo, y ya, pues, próximamente, y pues ya ahí estarás tú, Jaime y Eric, seguramente, y ya vemos con Martita cómo lo hacemos para que trabajemos con CUDI, con este kit de ciberseguridad, pero ya pronto estará. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Y bueno, Eric y Jaime, desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo. Cuando las charlas son tan interesantes como la que hemos tenido el día de hoy, el tiempo pasa más rápido, ¿no? Bien dice el dicho que el tiempo es relativo, ¿no? No sé, Eric, Jaime, si nos quieran dar algún comentario final para dar por terminado este conversatorio. Yo quiero cerrar con el comentario de una muy buena amiga mía, Silvia Chávez, también de CUDI, que me parece espectacular para cerrarlo, es que es el tema de
de la importancia de también sensibilizar a nuestros familiares, ¿no? A través yo creo que yo siempre he pensado que gran parte de los problemas de seguridad tiene que ver con los valores familiares, ¿no? Yo cada vez que puedo, yo creo que algo que está siendo vulnerado hoy en día, me parece crítico, también es el tema del núcleo familiar. Creo que donde todos aprendemos los valores y los buenos usos y ética viene de nuestra familia, ¿no? Yo creo que, como dice Silvia, y aprovechando, también tomar una buena conciencia de cómo a educar a nuestros seres queridos, ya sea los adultos o los jóvenes, ¿no? Al buen uso de las tecnologías. Yo cerraría con eso como una muy buena estrategia también que caracteriza mucho a los latinoamericanos, particularmente los mexicanos, de tener valores para poder llevar a buen puerto lo que tenga que ver ya con tecnología, ¿no? Darle valores y darle ética, darle moral a nuestros seres queridos para que puedan operar correctamente cualquier esquema de medio de comunicación que exista, ¿no? Muchísimas gracias por la oportunidad y es un gustazo. Sí, igualmente coincido con Jaime, ¿verdad? El núcleo familiar es el inicio de todo, ¿verdad? Nuestros padres, nuestros hijos, tenemos que apoyarlos, debemos de pregonar así con el ejemplo con nuestros hijos, debemos de cuidarlo en el aspecto institucional. Con nosotros como responsables de áreas de tecnologías de información, también debemos de tomar nuestro papel, nuestro rol, que como mencionábamos anteriormente, debe de ayudar, de facilitar. Además, es esta transición que a veces es un poquito traumática para algunos, precisamente porque no estaban acostumbrados a trabajar de esta manera, con tanta tecnología, con tantas herramientas al mismo tiempo. Parte de nuestra labor es y será guiarlos, encaminarlos y estar presentes ahí para darles el soporte requerido y que todo sea para el bien de la organización. Y de igual manera agradezco mucho la oportunidad estar interesante. Al contrario, muchísimas gracias. Y bueno, gracias también a todos, a todas las personas que nos siguieron en este conversatorio de ciencia, educación y tecnología. Les recordamos que son cada 15 días, los martes por la tarde. En 2 semanas más vamos a tener un tema completamente diferente a este, pero muy interesante también, relacionado con el cambio climático y los vectores que son portadores de organismos que nos causan enfermedades. Los esperamos para el próximo conversatorio. Muchísimas gracias, Jaime y Eric, un placer. Y bueno, a cuidarnos todos, tanto en la salud como en la seguridad en el teletrabajo. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Eric, un abrazo, un gustazo compartir este espacio contigo. Igualmente, Jaime, un abrazo. Marta, Oscar, muchas gracias. Gracias. Y les recuerdo también a quienes estuvieron con nosotros, el video se está grabando, va a estar disponible en el sitio de CUDI, también lo tenemos en Facebook Live, en la página de la red CUDI, pues si gustan consultarlo, ahí lo vamos a tener. Bueno, que estén muy bien, cuídense. Un saludo al doctor Luis, que por ahí creo que está un poquito mal en la garganta, sí, ¿no? Un abrazo para él también, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias, maestro Jaime, maestro Eric, y allá al doctor Cárdenas. Muchísimas gracias por su participación. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, doctor Luis. Un abrazo, doctor. Estamos en comunicación.